Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y bueno, vamos a hacer un video que ya estaba en hora de hacerlo, ¿no? Analizando la nueva generación de consolas. Que de nueva aparentemente no tiene nada. Tipo, si hubo un letargo feroz en la PlayStation 4 para entrar en su generación, esta comenzó peor todavía, ¿no? Ojalá no demore tanto, que se note ya un poco antes. Sacando el Game Pass, el resto parece todo igual, casi todo igual, hay un par de puntos que son diferentes, pero no exactamente positivos, a la generación anterior, ¿no? Los puntos que se destacan es la confusión sobre los juegos, cuáles son directamente lanzados ya en versión nueva generación, cuáles son los que salieron ahora, van a tener un update, cuáles se paga por el update, cuáles no. O sea, en la Xbox ninguno se paga, todo es Smart Delivery, la versión automáticamente se actualiza cuando vos querés hacerlo, ¿no? En la Play es donde es un poquito más complicado, hay versiones diferentes para cada consola y no todos los parches son gratuitos, no todos los parches son pagados, la información es bastante confusa en ese aspecto, ¿no? Después, si no tenés una tele 4K, los avances eh, gráficos no son tan destacables, pero eso pasa en casi todas las generaciones, sobre todo en las últimas, donde los primeros juegos son prácticamente el mismo juego de la generación anterior. En este, ya un poquito más agrandado ese problema, pero no es nuevo. O sea, no hay mucho realmente que decir sobre esta nueva generación, ¿no? Todavía en estos 2 meses estamos viendo nada. Las consolas se agotan porque no se pueden fabricar más, pero también la Wii U se agotó en sus primeros meses porque no se podían fabricar más y después fue lo que fue. O sea, no creo que lleguen a ser un fracaso como la Wii U, exceptuando en Japón, donde sí están a un nivel Wii U o peor. Las dos consolas están vendiendo peor de lo que vendió la Wii U, pero la Xbox no es novedad, Japón nunca fue un mercado para Xbox. La Play 5 sí está muy por detrás de lo que fue la Wii U en su lanzamiento. En el resto del mundo obviamente están mejor, se venden más de lo que fue la Wii U y están vendiendo todas sus existencias en todos los mercados. En Estados Unidos, por lo que se vio, hay una ventaja de 500.000 unidades a favor de la PlayStation 5 y en Europa continental, no en Inglaterra, hay 2 Play por cada Xbox que se ha vendido, ¿no? O sea, Play ha comenzado mejor, por lo que era esperar, tiene un nombre mucho más fuerte, es lógico que venda más en la siguiente generación. Cuando no sucede es cuando es lo extraño, en este caso va todo normal, pero la verdad que todavía no se siente esa generación, o sea, no hay un motivo para salir a comprar las consolas ahora. Total, los juegos van a ser parcheados para poder funcionar en las consolas nuevas o ya salen directamente posibles de ser con update. O sea, si vos tenés una Xbox ahora, podés comprarte la Xbox Series X cuando tengas la plata o más tranquilo sin tener que pagar sobreprecio de revendedores ni nada, que no va a haber ningún problema porque todos los juegos que vos estás jugando ahora en tu Xbox One los vas a poder gratuitamente darle el update a la versión más nueva. En la PlayStation 5 va muy similar, de repente tenés que pagar por el update, pero tampoco parece ser algo tan imposible de hacer, tipo pagar sobreprecio con los sobreprecios absurdos que están cobrando ahora por las consolas, pagas muchísimos updates de juegos a lo largo del tiempo si te interesa hacerlo más adelante. Después, los planes para este año, casi todos los juegos van a ser cross-gen, o sea, van a salir en ambas generaciones. No hay casi exclusivos. O sea, es una generación que ha comenzado mucho más tibia que la generación anterior, que ya comenzó extremadamente tibia, para no decir congelada. Entonces, no, no parece ser una generación entusiasmante, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, siempre lo de generación es algo muy, muy subjetivo. La sensación que yo tengo con esta generación es que seguimos con aquel mismo modelo que todo el mundo criticó, menos yo, y hubo otros que no criticaron, de las upgrades de consolas.
la PlayStation 4 Pro. Pareciera que la PlayStation 5 es una PlayStation 4 3.0, porque es el mismo procesador, el mismo GPU, es todo la misma forma de programar, solo que con más potencia. Solo que como no funcionó la idea de vender una misma consola con update, no le funcionó a Microsoft, no le funcionó a Sony, tuvo mucho malo feedback, decidieron hacer una nueva generación. Pero en la práctica lo que estamos viendo es una Xbox 3.0 y una PlayStation 4 3.0. Con nombres nuevos, diseños diferentes, para que parezca que es novedoso. Pero en realidad estamos viendo esa política, que no es mala, no es absolutamente negativa como se pensó en un momento, ¿no? Al fin y al cabo, si vas a usar la misma ingeniería, si vas a usar la misma forma de programación, los mismos procesadores, la misma forma de fabricarlo, no tiene mucho sentido abandonar completamente la generación anterior. Al fin y al cabo, tener una base de jugadores de 100 millones como tiene la PlayStation 4, un programador puede lanzarlo para eso, haciendo que la versión que la juegues en una consola más potente se vea mejor, sin perder las ventas de la generación anterior. Con los altos costos que tiene hacer un AAA hoy en día, no es absurdo ese proyecto. Lo que pasa es que nos están vendiendo una forma que nosotros ya rechazamos, solo que camuflada de algo nuevo. Pero en realidad lo que están vendiendo y lo que vamos a comprar son la Xbox One 3.0 y la PlayStation 4 3.0. O PlayStation 4.3, Xbox One 3. No sé cuál sería la definición, pero es esa, es el update, es como una versión más potente de la PlayStation 4 Pro o de la Xbox One X. Como decíamos, las generaciones es subjetivo, porque si vamos a la definición de potencia, hubo muchísimas consolas que fueron parte de una misma generación que eran mucho más potentes que su contraparte. La GameCube y la Xbox eran muchísimo más potentes que la PlayStation 2 y se consideraban de la misma generación. La Nintendo 64 era muchísimo más potente que la PlayStation 1 y se consideraba de la misma generación. El Intellivision era muchísimo más potente que la Atari 2600 y se la consideraba de la misma generación. Y así por delante, o sea, no es la potencia lo que define la generación, el tiempo. Pero el Atari 2600 salió en 1977 y el ColecoVision salió en 1982. Son 5 años de diferencia, el tiempo lo que nosotros vimos en una generación. Y eran de la misma generación. Las portátiles tienen sus propias generaciones o hacen parte de la misma generación de las consolas de mesa. Es muy subjetivo eso de las generaciones. Lo inventó Sega más que nada para destacarse de Nintendo y sobre todo distanciarse de sus errores en la generación anterior. En Japón ellos lanzaron lo que sería el Master System, que sería el Sega Mark 1, Sega Mark 2 y creo que llegaron hasta el 3, donde eran como la PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, solo que los juegos que vos lanzabas para el Sega Mark 2 no funcionaban en la Sega Mark 1. Y eso es lo que les dio mucha mala fama. Entonces cuando lanzaron el Sega Mega Drive, tenían que distanciarlo para que no piensen que iba a ser lo mismo que fue el Sega Mark. La versión que nosotros conocemos en Occidente como el Master System es la versión más nueva del Sega Mark, que le funcionan todos los juegos que salieron en Japón y así por delante, ¿no? Entonces, como la Master System definitiva llegó muy tarde al mercado, ellos la anularon y lanzaron el Mega Drive. Y necesitaban algo que dijeran, no, esto no es un Master System más potente, es una nueva consola, es una nueva generación. Y ahí, con eso, lo lanzaron. Cuando llegaron a Occidente, Sega hace lo que Nintendo no hace, porque nuestra consola es mucho más potente, es una generación nueva. Ahí comenzó el término de generaciones, que hasta antes de eso no se hablaba. Tipo, vos tenías un ColecoVision y tu vecino tenía un Atari 2600, eran consolas de videojuegos. Nadie se le ocurría que podían ser de una generación diferente, aunque la ColecoVision barría el piso con la potencia del Atari 2600. La Master System era de la misma generación de la NES y era mucho más potente que la NES. Inclusive para los que comprábamos videojuegos en esa época, ni siquiera estábamos al tanto de lo que era una generación. Yo me comencé a enterar de una generación cuando comencé a comprar revistas de videojuegos, cuando ya la Super Nintendo estaba en el mercado, cuando la Mega Drive ya estaba en el mercado, y ahí se hablaban que era la cuarta generación.
un poquitito lo veías en los anuncios de Tectoy en Brasil, que deseaban su Mega Drive, decía video games de cuarta generación. Y no sabía exactamente qué es una tercera generación. Cuál fue la segunda, cuál fue la primera, ni idea teníamos de eso. Ese fue un concepto inventado por Sega que después comenzó a utilizarse, pero nunca fue realmente definitorio, porque la Mega Drive salió en el 88, la PC Engine salió en el 87, la Super Nintendo salió en el 90, la Neo Geo en el 91. Entonces, bueno, son de la misma generación, sí, pero 4 años pasaron entre la PC Engine y la Neo Geo. En el 93 ya tenía la 3DO. La 3DO era una nueva generación, pero se pasó 2 años con respecto a la última de la generación anterior. Era muy complicado de separar. Y hoy en día también, la Switch está hace 3 años y vive unos 3 años más como la única consola de Nintendo. ¿Y dónde la encajas? 3 años compitió con la generación anterior, 3 años con la generación nueva. ¿Cuál es? La misma PlayStation 5 parece una consola solamente de upgrade de la generación anterior. Eso de las generaciones siempre fue muy vago y nosotros queríamos creer que era definitorio. Entonces, esta lo único que está demostrando el insípido comienzo de esta generación muestra lo poco acertado que es dividir las consolas por generaciones. Al fin y al cabo vos estás comprando una PlayStation 5 para jugar juegos de PlayStation 4. Eso es lo que está pasando ahora exactamente. Todos los juegos de la PlayStation 5 son de PlayStation 4. Entonces, ¿cuál es la nueva generación? Que tengo una consola diferente. Cuando salgan juegos exclusivos de PlayStation 5 que no estén en la Xbox One ni en la PlayStation 4, lo mismo en Series X que no estén en la generación anterior, ahí vamos a estar hablando que son juegos de la nueva generación. Pero eso pueden pasar 3 años, como pasó con la PlayStation 4, que durante 3 años compartió todos los juegos con la generación anterior. Cuando el 90% sean exclusivamente juegos de la nueva generación y pocos juegos sean retrocompatibles, vamos a estar ahora. Es necesario. Lo ideal es, por ejemplo, que los indies que no requieren tanta potencia puedan circular y puedan venderse en las consolas pasadas y que no tengan que estar limitados a la base más chica de usuarios de la nueva generación. Entonces, eso siempre fue muy subjetivo y en esta también, y no necesitamos más esa etiqueta de nueva generación. Lo que tenemos es un upgrade de la generación anterior con los mismos juegos de la generación anterior que se ven un chiqui mejor en las nuevas consolas. Eso es todo lo que estamos teniendo ahora en la práctica y es hora de que reanalicemos nuestros conceptos y paremos con esa estupidez de las generaciones. Yo ya lo dije en otro video, ahora resumí bastante el por qué no son definitorias esas generaciones, porque hay muchísimas cosas en el medio. Básicamente es la consola que viene a reemplazar el modelo anterior y eso puede ser haciendo un modelo mejor del anterior o uno completamente diferente. Cuando es completamente diferente, ahí sí amerita una nueva generación. En este caso, no. Pero los juegos es lo que más define. Los juegos son los mismos. No hay juegos nuevos, no sabemos cuánto va a demorar a que la nueva generación demuestre realmente su potencial. ¿Realmente lo queremos? No sabemos, o sea, sí, el que compra una consola quiere juegos que no se puedan hacer en la consola anterior. Pero con las características de arquitectura tecnológica que llevan, es muy difícil no hacerlos que funcionen en las consolas anteriores. No hay casi nada que no pueda hacerse a menor resolución, con un frame rate peor en la generación anterior. Menos textura, nada. Si te descuidas, la Play 3 va a hacer muchísimos juegos que puede hacer la Play 5 ahora. Lo mismo la Xbox 360, todo lo demás, porque no estamos hablando de nuevas máquinas, estamos hablando de mejoras de máquinas antiguas. Y eso se está sintiendo en lo que están mostrando, lo que nos están vendiendo.
son máquinas que por ahora no tienen identidad propia y son simplemente mejoras en lo que ya estaba en el mercado. Nada contra el que las quiera comprar, nada contra el que no las quiera comprar, pero hay que ser sinceros. No es una nueva generación, es un simple update. Y terminando con eso, terminamos el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.